Bueno, en este ejemplo vamos a ver en código la persistencia de una colección de objetos. En el ejemplo que preparé, tengo una clase que es la clase personal, la que usamos en el ejercicio del examen. Tengo mi clase personal que tiene un RFC, que es un string, un puesto, que es una variable de tipo primitivo entero, y un objeto de tipo nombre, que, bueno, es un objeto que instancia la clase nombre. La clase personal, pues, es solamente una clase que encapsula y oculta y aplica ocultamiento de información. Tiene sus atributos privados, sus métodos de get y set, tiene una constructora sin parámetros y una constructora con parámetros. También le he agregado el método toString, donde va a escribir el RFC, 2 puntos, el nombre, un espacio, el puesto. El nombre es un objeto y él está usando su método toString. También le he agregado el método compareTo, ahorita les explico por qué. Por su lado tengo la clase nombre, aquí tenemos la clase nombre, public class nombre, public class nombre, implementa serializable y a comparable. Personal también implementa serializable y a comparable. Serializable lo necesitamos porque queremos guardar objetos de tipo personal. Los objetos de tipo personal contienen objetos de tipo nombre, entonces el personal tiene que ser serializable y el nombre también. Si no fuera serializable, nos marcaría un error. Vamos a ver el error para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, tenemos la clase nombre, igual implementa serializable, implementa comparable, tiene sus atributos privados, sus constructoras y los métodos de acceso, sobreescribí el método toString y el método compareTo porque implementa comparable. Ahora, creo una clase que se llama registro de personal. El registro de personal tiene una colección, un treeset de personal. Recuerden que el treeset es una colección ordenada que no acepta duplicados. Entonces, la clase personal, para poderse guardar en un objeto o en una colección ordenada, tiene que ser comparable. Por eso es que personal es comparable. Y yo implementé el código de compareTo de personal de esta forma. Comparo los RFCs, si los RFCs son distintos, ese es el resultado de la comparación, pero si son iguales, es la comparación de los nombres. Entonces, por ello, nombre también es comparable. La comparación de los nombres, pues es una comparación sencilla. Primero comparo los primeros apellidos, si son diferentes, ese es el resultado de la comparación. Si son iguales, comparo los segundos apellidos y si estos segundos apellidos son diferentes, ese es el resultado. Si tanto el primero como el segundo apellido son iguales, entonces el resultado es el resultado de comparar los nombres. Y bueno, quedaría más o menos así. La clase de registro de personal implementa serializable porque yo quiero guardar todo el registro completo, no tener que guardar cada elemento del treeset, sino guardar el treeset completito. Entonces, bueno, tiene una constructora sin parámetros que lo que hace es instanciar el treeset, tiene un método add que recibe un nuevo personal y lo agrega a su atributo registro, que es el treeset, y tiene un método iterator que retorna el iterador del treeset y tiene un método toString, ¿no? Este toString lo hice para que si quiero desplegar el contenido del registro, pues sea automático, ¿no? Utilizando el toString de la clase. Bueno, vamos a ver la clase principal. Entonces, la clase principal tiene una función main y voy a utilizar archivos. Entonces voy a necesitar files y files output streams y file input stream y demás. Declaré el file output stream y el file input stream acá al inicio. Los inicialicé con nulo, ¿no? Entonces a uno le llamé flujo de salida y a otro flujo de entrada. Y todo lo demás lo agrupé en un bloque try catch porque
se pueden generar excepciones. Entonces, aquí lo primero que hice fue llenar el registro de personal. Declaré un objeto de registro de personal, lo llamé registro 1, lo instancié. Entonces, se instancia su treeset y lo voy a llenar. Con este for lo voy a llenar, le voy a poner 20 elementos y lo que hice fue pues generar unas cadenas, uno que se llame nombre I, primer apellido I, segundo apellido I. Entonces va a tener nombre 0, primer apellido 0, segundo apellido 0. Con eso voy a crear nombre. También voy a instanciar un objeto de tipo personal con el RFC, el valor de I como si fuera el puesto y el nombre que constituye ahí. Entonces, esto de acá arriba es solamente para generar un montón de datos y que el objeto reg1 tenga varios elementos contenidos. Voy a desplegarlo para que lo veamos en la consola. Entonces le puse ahí desplegando los datos generados en reg1 y lo despliego simplemente así, reg1. ¿Qué pasa aquí? Como está en un contexto en el que espera un string, implícitamente invoca su método toString. El toString de reg1 me va a desplegar todos los registros. Vamos a ver el detalle de toString. toString lo que hace es recorrer elemento por elemento del registro. Estoy utilizando un ciclo for each. Recuerden el for each. Declaramos una variable del tipo de objetos contenidos en la colección. En este caso es una variable de tipo personal. Escribimos 2 puntos el nombre de la colección y entonces en cada iteración del ciclo va a tomar el next de la colección y lo va a colocar en la variable. Y bueno, estoy preparando una cadena de tipo string que inicialice como una cadena vacía y luego le voy a concatenar un tabulador y le voy a poner la representación en string del objeto persona y un salto de línea, y esto así. Entonces va a poner un tabulador, una persona, salto de línea, un tabulador, una persona, salto de línea. ¿Cómo escribe una persona? Bueno, utiliza de persona. Lo que hace es poner el RFC, 2 puntos, la representación en string del nombre, espacio, el puesto. Y con el nombre va a escribir en tu string, escribe el nombre, diagonal, primer apellido, coma, segundo apellido, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribamos el registro, vamos a tener tabulador y luego la representación de la persona, que es el RFC, 2 puntos, nombre, diagonal, primer apellido, coma, segundo apellido, espacio, el puesto, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos ver. En la clase principal, cuando hago este reg1 toString, se invocan en cadena los métodos toString y me lo despliega en la consola. Ahora voy a hacer la parte de la persistencia, de escribir, ¿no? Entonces, para escribir necesito mi objeto de tipo file, al que voy a vincular con un archivo en el file system que se llama register.bin. Necesito el file output.string vinculado a este archivo y el object string, que es, le llamé pluma, es la pluma mágica con la que puedo escribir objetos, ¿no? Y ya lo está en new object vinculado al flujo. Ahora, ¿qué hago? Pues nada más le digo pluma.write object y le voy a escribir. Ahorita quiero escribir reg1. Reg1 es una colección que contiene 20 objetos de tipo personal. Cada personal es un objeto que contiene un string, un entero y un nombre. Y cada nombre es un objeto que contiene 3 strings. Pero con una sola instrucción yo voy a escribir toditito eso en el archivo. No necesito decodificarlo, no necesito codificarlo, no necesito representarlo en string ni nada. Aquí no está usando el método toString, escribe los objetos tal cual. Y bueno, con una única instrucción yo he escrito una colección de objetos que puede tener cualquier cantidad arbitraria de objetos. Ya nada más como medidas como de seguridad, y pensando en que todo lo que se abre se tiene que cerrar, bueno, pues voy a hacer flush y close para los objetos vinculados con el archivo, que sería el object de output.string y el file output.string, ¿no? Hago flush y close para el object de output.string, que es la pluma, y flush y close para el flujo de salida. Ahora, vamos a ver cómo leemos objetos desde un archivo binario en el que fueron escritos objetos, ¿no? Entonces, necesito un file input vinculado al archivo en cuestión. El archivo es el mismo. Si
lo estuviera haciendo en otro programa, debería abrir, hacer file igual con new file y el nombre del archivo, y eso abre el archivo. Bueno, y le vamos a vincular un object input string a este file input string, y luego vamos a declarar un objeto de tipo object, que es lo que vamos a leer, y le llamé leído, el objeto leído. Entonces le voy a decir al objeto read object, una única instrucción, ¿sí? Y luego pues lo que voy a hacer es desplegar el objeto que he leído, ¿no? Le puse ahí desplegar los objetos contenidos aquí, y le doy pin objeto leído. En este ejemplo ni siquiera hice un casting, podría haberlo hecho, pero como nada más quería desplegarlo, pues utilizo el método toString. Todos los objects tienen object tiene toString, pero como además yo sobreescribí el toString en registro de personal y lo que yo guardé fue un registro de personal, va a utilizar el toString de registro de personal. Vamos a verlo en acción, ¿no? Entonces, bueno, ya lo hemos comentado. Bueno, acá abajo tenemos los catch de las distintas excepciones que se pudieron generar, ¿no? Al abrir el archivo, al tratar de escribir en el archivo o al tratar de leer en el archivo. Bueno, entonces vamos a verlo en ejecución y ya, ahí corrió y vamos a ver los resultados, ¿no? Entonces, bueno, primero desplegando los datos generados desde Reg 1. Aquí no había abierto ningún archivo ni nada, solamente habíamos llenado la colección y hizo el toString de la colección y lo desplegó, ¿no? Entonces ahí está, RFC 0, nombre 0, primer apellido 0, segundo apellido 0, puesto 0. RFC 1, nombre 1, primer apellido 1, segundo apellido 1, puesto 1. Y así, ¿no? Están los 20. Están ordenados utilizando el ordenamiento de la clase personal. Entonces comparó como strings los RFCs y en ese sentido RFC 1.0 es menor que RFC 2, ¿no? Por eso están ordenados de esta forma, pero están ordenados. Bueno, y los guardó, no sé qué, y luego aquí dice desplegando los objetos desde opleído. Es esto, ¿no? Esto que tenemos aquí, opleído, ¿no? Aquí está, opleído, lo leímos con una instrucción read object y lo desplegamos con una instrucción. Pero bueno, es lo que estábamos viendo abajo. Ah, ya no lo ven. Oh, puta, aquí está. Entonces, opleído e igual está desplegado, el objeto se recuperó tal cual, está ordenado y todo. Bueno, con esto quiero ejemplificarles de que tenemos muchas opciones de persistir objetos. Cuando vamos a manejar colecciones de objetos, a mí me parece que lo más fácil es hacerlo de esta manera, o sea, preparar las colecciones y escribir el objeto colección y leer el objeto colección. Si lo que necesitamos es leer objetos individuales, bueno, pues lo podemos hacer como en el ejemplo que tenemos disponible en Moodle para leer objetos, ¿no? Si necesitamos transferir objetos entre procesos, pues lo que nos conviene es utilizar el XML encoder y el XML decoder para leerlos. Y si lo que necesitamos hacer es escribir reportes, pues utilizaremos archivos de texto. Bueno, esto sería todo con respecto a la persistencia.